Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Propósito Podcast. Estoy muy contento porque aquí tenemos un invitado especial, quien es el pastor Gabriel Gallegos, así que démosle la bienvenida a todos. ¡Hey! Súper bien. Y también tenemos de invitado como mi coconductor a Sergio, que está desde Tapachula, Chiapas, y estoy desde San Luis Potosí. Pero bueno, hoy venimos con el pastor Gabriel. ¿Cómo estás, pastor Gabriel? Hola Manuel, qué gusto poder estar contigo y bueno, también Sergio, Gracias. conocerlos a través de este medio y viajar gracias al internet desde Dallas a México. Los dos están en México, ¿no? Sergio y Sí, Emanuel. sí, Sí, nada más que usted estamos está en en la México. frontera sur, yo estoy en Tapachula. Él Tapacho. está hasta el fondo y yo estoy como del centro norte. Qué bueno, así que me encanta poder estar conectado con ustedes y aprender en esta charla que vamos a tener, este podcast, y ojalá que sea también de mucha bendición para todos los que nos van a estar escuchando. Así que adelante Sergio Manuel y acá desde Dallas Gabriel Gallego para servirles. Pues muchísimas gracias, pastor. Yo te digo pastor porque he visto que te han nombrado así. Y bueno, vamos a ir a estar hablando un poco. Pero Sergio, vamos con la pregunta de cajón, que es la pregunta con la que iniciamos siempre. Y es el turno de Sergio. Así es, mi querido Manuel. Y pues aquí mi querido pastor Gabriel Gallegos. La pregunta es, ¿cómo te defines? ¿Quién es Gabriel Gallegos? Gallego, bro. O Gallego, gallegos. Es gallego, sí, sin ese, sin ese. gallego, Sin ese. gallego. ¿Quién es Gabriel Gallego? En Gabriel Gallego, si lo resumo en una sola palabra, es hijo. Esa es una palabra que define mi identidad. Soy hijo de Dios y de ahí viene todo lo demás. Esto es un proceso de muchos años de vida de entender que es más importante quién soy a, a lo que hago, que no me define lo que hago, sino mi identidad en Dios. Y esto hace que te relaciones diferente con la gente, que te relaciones diferente con tu propia familia, que hagas con otra intención, con otro enfoque, todos los aspectos ministeriales. Es muy importante para mí la identidad de ser hijo. Entonces, si querés que te diga todo lo que he hecho como músico, como productor, como en la parte ministerial, pastoral, pues sí, todos tenemos de una u otra forma en algún currículum, pero lo resumo en que soy hijo y como hijo soy una persona necesitada de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón. Si no fuese por él, estaríamos fritos, ¿no? Así Sí. que así me defino, como un hijo de Dios. Wow, súper Wow. bien. Qué padre, eres uno de los muy pocos que se ha definido de esta manera, porque normalmente, como dices, ¿no? Empiezan a aventar currículum o conoces a una persona y te empieza a decir todo lo que ha hecho, pero no se define quién es, ¿no? Es súper común esto. Y tú que te defines de esta manera está muy genial. Y ahora cuéntanos un poco de ti, Pastor Gabriel. Tú eres de Argentina, pero sé que viviste en México y ahorita estás en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido todo esto? Ha sido un proceso interesante de vida. Nací en Asunción del Paraguay, en un viaje que hicieron mis Ok. ¿En papás. Paraguay Soy naciste? argentino, sí. Me considero argentino, nacido en Paraguay, educado en México, que radica hace 20 años en Estados Unidos. Wow. Es una Nice, dinámica nice. interesante. Y eso me ha ayudado mucho a poder conocer otras culturas, a relacionarme con otras personas, a entender la multigracia, la multiforme gracia de Dios, ¿no? Entonces, cuando hablo tengo eh, mucho acento mexicano por la influencia que ha tenido México en mi vida. No solamente cuando viví, sino también al estar involucrado tanto con Marco Barrientos como con Marcos Witt. Mi esposa es mexicana-americana o americana-mexicana.
Entonces estoy estoy rodeado de México. Voy muy seguido a México. Acabo de regresar de Oaxaca. Estuve ministrando allá y voy a diferentes partes de la República Mexicana constantemente. Entonces, me considero un argentino mexicano. Tengo mucho de México con gran influencia de la cultura americana al vivir tantos años acá, especialmente las cosas buenas, el orden, la estrategia, el sistema. Hay varias cosas que me gustan de este país, pero no puedo negar toda la infancia en Argentina, la influencia cultural, ministerial, musical, familiar de Argentina ha sido muy importante para mí. Entonces sí, hay muchas en expresiones culturales metidas en Gabriel Gallego, en muchos países representados. No, hombre, Wow, súper súper bien. genial. Esa dinámica que dijiste está súper genial. Yo creo que te la voy a copiar porque yo viví en Guatemala, México y estaba así en varios lugares, ¿no? Bueno, Pero, ¿qué? mira, yo también lo puedo hacer, nomás que yo en pueblitos. En pueblitos. Yo nací en este pueblito, me mudé a este otro, regresé a este otro y me fui para allá. No, Y radico en este. también suma, sí, sí, sí. Sí, Haz de está cuenta que súper soy bien. como Gabriel, pero mucho más bajito, pero como Gabriel. Ah, No, súper bien, pastor. Pastor, ¿y cómo tú eres hijo de pastores, eres de cuna cristiana? ¿Cómo ha sido todo eso desde chiquito? Conoces a Jesús, pero supongo que llega un momento donde tú te quieres encontrar con Jesús, donde tú decides, ok, fuera de que mi familia es cristiana, ahora yo estoy decidiendo creer en Jesús. ¿Cómo fue todo eso? Sí, la influencia ha sido muy fuerte en mi casa. Vengo de vivir desde muy chiquito en la iglesia, escuela dominical, constantemente todos los domingos. En- Tengo una base bíblica muy fuerte, muy buena, donde desde chiquito, 4 o 5 años, te obligaban a memorizarte los libros de la Biblia, el orden de los libros de la Biblia, historias, las clásicas, ¿no? La del Ujú. arca, etcétera. Entonces eso ayudó mucho a que la mente, el corazón, todos se llenen de un ambiente sano, de un ambiente cristocéntrico. En mi casa era muy común tener devocionales con mi papá. Él ponía un teclado en sus piernas y cantar y alguien compartir algo, ya sea mi mamá, mi papá o mi hermana. Ese es el ambiente en el cual me crié. A los 9 años tuve un encuentro muy fuerte con Dios, que ya no era el Dios de mis papás, ya no era un Dios que estaba por allá en el cielo, un lugar muy lejos, sino que empezó a hacerse real en mi vida. Y a los 13 años creo que fue ya el paso donde di ese voto, ¿no? de fe, de decir, Cristo es mi Señor, ya no es alguien más, no es un conocido de la iglesia o alguien que le canta nada más, sino ahora ya es mi Dios. Me bauticé, tomé un curso de 18 semanas de fundamentos básicos de la Biblia que obligaban en esa época, en esa iglesia, para poder bautizarse, que creo que me hizo muy bien, me encantó ese curso. Y a los 13 años me bautizó mi papá. Entonces, Wow. eh, más allá de, como vos dijiste en la pregunta, de una influencia, de venir de una cuna cristiana, tiene que haber un momento donde tomas una decisión y ya no es el Dios de alguien más, de la influencia de alguien más, ahora es tu propio Dios, ya no depende de lo que otros digan, si otros van o no van a la iglesia, y ahora es tu fe, no la de alguien más. Entonces, sí, de ahí de los 13 años comenzó un nuevo capítulo para mi vida. ¿Y qué te llevó a esto? O sea, ¿qué te llevó a dar ese paso? Porque, o solo fue porque tú decidiste hacerlo o hubo alguna circunstancia la que te llevó a tomar esta decisión. Es muy buena la pregunta. Desde muy chico, voy a decir 4 o 5 años, se metió en toda mi relación con Dios la música. La música para mí nunca fue un entretenimiento, la música nunca fue esto de sacar canciones, aprender melodías, sino que era el medio
para poder conectarme con Dios. En sí ahora, hasta el día de hoy como adulto, considero que no soy bueno en un buen orador, un buen comunicador. Hago un esfuerzo grande para poder hablar, para poder darme a entender. Muchas veces me trabo. No es que sea tartamudo, pero a veces Los nervios ganan, ¿no? se me lengua la traba, ¿no? Ok. Entonces, con la música me sentía más cómodo, como que podía hablar más con música que con palabras. Entonces, ese fue mi medio de conexión y de comunicación con Dios. Entonces la música fue el medio principal de influencia que hizo que yo pudiera decir, esto es demasiado fuerte lo que siento, no puede ser que nada más que sea un Dios que está por ahí en las nubes y que sea un Dios de historias, que sea un Dios de que se lo canta en la iglesia o porque mis papás sean religiosos. Esto tiene que haber más. Y esa curiosidad y ese deseo en base a la experiencia que iba teniendo con la música, es lo que me llevó a querer en conocer más de él y después en tomar la decisión de convertirme, ¿no? Eh, Estaba a los 12 años, 11 años en esa etapa, también estaba muy metido en los deportes. Entonces, lo que llevó también a hacer un quiebre muy fuerte de tener que decir, la música es el llamado de Dios para mi vida, a los 13 años, fue que empezamos a ganar varios campeonatos con el equipo de básquetbol que yo jugaba en Wow. Argentina, en Buenos Aires, se llamaba Deportivo Español. En esa época el club era muy bueno, era un club de la A, como decir hoy en día, como hoy en día River o Boca. Ok. Ok. Ahora ¿Tú, no tú existe. que eres River o Boca? River, por supuesto. River. A ver, Gallito sí, total, sí. sí, yo también. Y, y empezamos a ganar y lo que sucedió fue que pasaron los partidos de los sábados a los domingos y era justo en el horario de reunión donde teníamos los cultos. La iglesia en la que me congregaba era la iglesia de mi papá era el pastor, el director de alabanza, el que limpiaba, el que levantaba la ofrenda, el que Ok, hacía todo, porque era una iglesia que sí. recién estaba comenzando, era una misión nueva. Eh, y papá me dijo esto, ¿sabes qué? Deja de venir a la iglesia por un mes, jugá, anda todos los partidos de básquetbol que son los domingos, y después toma una decisión, si te vas a dedicar 100% al deporte o te vas a dedicar 100% a la música. O sea, a servir al Señor a través del deporte o a servir al Señor a través de la música. Y lo que decidas, yo te voy a apoyar. Eh, y fue así, o sea, mi papá dio demasiada libertad para decidir. Ujú. Y ese mes de venir ganando consecutivamente 3 veces, o sea, 3 años los campeonatos, bla, 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 de ser el capitán del equipo, ese mes fue espantoso, perdimos todos los partidos, yo jugué sumamente mal y lo tomé en mi madurez de un niño de 13 años, de 12 años, que el deporte no iba a ser mi llamado, que no era mi carrera, en que tenía que dedicarme a la música. Y fui, hablé con el coach y le dije, hasta acá llegamos. El coach me quería matar, fue a buscar a mi papá, que por favor, que no me vaya. Y a los 13 años tomé esa decisión radical de seguir a Wow. Cristo, de bautizarme. Y había una convicción adentro que es muy difícil de explicarla, pero que estaba llamado al ministerio a tiempo completo. Y de ahí Wow. lo demás es historia, ¿no? Una decisión Oye, muy, muy madura para los cortos 13 años que tenías, Gabriel. O sea, el decir, jugar básquetbol, que me imagino que lo jugabas no por obligación, sino que porque te gustaba, Ujú. era un deporte que te apasionaba, pero también tu otra pasión que también era estar en Cristo, porque al fin de cuentas a los 13 años, bueno, mencionabas que fue en el momento en el que encuentras esa relación de que ya no es el Dios de que te decía tu papá o el Dios que estaba arriba, sino era el Dios que tenía relación contigo. Y es una decisión bastante madura para la edad, pero bastante acertada, considero yo, porque me imagino yo, tal vez se conocería a otro Gabriel Gallego, que a lo mejor pudiera haber sido un gran basquetbolista, pero lo conocemos como el pastor, como el adorador, como el tecladista, como la persona que te ayuda y te hace más fácil, tal vez, de cierta manera, vamos a decirlo así, la conexión con Dios en ciertos ámbitos. sí. Así lo describiste, por ahí vamos. Y ese es mi corazón, esa es mi carga. La visión de Aliento Music School es formar músicos adoradores con el carácter de Cristo. Mi deseo es poder ser un puente, ¿no? De bendición para que la gente no se distraiga
y puedas ser atraído por la presencia de Dios. Entonces, a veces lo hacemos con música, a veces con una enseñanza, a veces con un podcast que te conectas desde Estados Unidos hasta México. Buscamos la excusa en que sea para hablar del amor de Dios, que es el único que realmente puede transformar nuestras vidas. Wow, súper bien, qué padre cómo va la plática. Y te quería preguntar, o sea, bueno, te quería comentar lo siguiente, porque qué decisión tan difícil el de que el deporte era tu pasión y renunciar tal vez a eso, a algo, y es algo muy difícil para el ser humano, no sé si me explico, de que esto es lo que me apasiona y, quiero, pero también sé que tengo un llamado y qué padre que a los 13 años tú, pues hasta cierto punto fuiste entendido de esto, ¿no? Estuvo muy genial. Y la neta sí lo admiro bastante, porque yo a tus 13 años, yo era un niño que se sacaba los mocos, bro. Entonces, ¿qué te digo? ¿A los 13 años? Todavía a veces. No, no, pero sí, qué padre. Y Pastor, ¿y cómo fue tu transición en la música? Entonces, ¿cómo iniciaste? Y por ahí escuché que tu papá te orilló a que fueras músico y todo eso, pero ¿cómo fue que tú decidiste irte por el teclado, que es tu instrumento principal, o aprendiste otro antes de esto? Bueno, como hijo de pastor, somos todólogos, ¿no? Ujú. Hacemos de todo. Toco la batería, el bajo, la guitarra, canto, el saxofón, Wow, sonido, multimedia, pro presenter, ¿no? Todo, uno sabe hacer de todo. sí, sí. Pero el piano fue el instrumento y es el en el cual descanso y siento que mejor me puedo expresar. Entonces al principio fue estudiar con profesores particulares. Bueno, comencé tocando de oído. Mi Ok. papá fue la influencia más grande que he tenido en la música y de ahí me pusieron con diferentes profesores. Hubo 2, 3 años que le di muy duro al jazz y entender el lenguaje del jazz, la armonía. Y de ahí me vine a México. Viajé a México, estudié 4 años en el CCDMAC. Estábamos estudiando una licenciatura en música. Esos 4 años fueron de mucha influencia en el lado clásico de la música y en lo ministerial, pues todo lo de Marcos Witt, ¿no? Al ser tecladista Es de... canción, ¿no? Es canción, CC de Mac. Hoy es canción. Hoy es canción, la diferencia es que ya no tienen la licenciatura, la carrera de 4 años Ok. que ofrecían en ese tiempo con el nombre CCDMAC, Centro de Capacitaciones y Dinámicas Musicales, Asociación Civil. Wow. Órale, órale. Como para hacerte un tatuaje, ¿no? Así en todo el brazo. Sí, toda una leyenda. Y entonces, a raíz de que tu papá te dijo o tú empezaste en la música, no fue por obligación, sino fue por algo que tú sentiste, ¿no? Algo que en realidad había dentro de ti, o fue por una obligación a un principio. No, no, siempre fue un lenguaje que me, me atraía muchísimo, o sea, me llamaba muchísimo la atención la música, nunca fue por obligación, o sea, nunca me obligaron a estudiar música. Me tenían que obligar a estudiar las materias de la escuela, no quería ir a la escuela, pero música no, música desde chiquito era estar 4 o 5 horas en el teclado porque me gustaba, me atraía. Súper bien, Pastor. ¿Y cómo fue esa transición de Argentina a México? ¿Por qué? ¿Qué te movió? ¿Cómo Dios te movió a estar de Argentina a México? En una, eh, en uno de los tantos viajes de Marcos Witt a Argentina, por allá en el 92, 93, él habló de una escuela de música ministerial que iba a abrir en Durango, México. Ujú. Y desde ese momento que él habló, yo tenía 12, 13 años, fue que se metió algo en la cabeza que dije, terminando la secundaria, el high school, yo me voy a México. Lo demás no nos recordamos cómo fue porque en esa época no había internet, no había text message, no había WhatsApp, no había nada de lo que hay ahora. Entonces, en algún momento, la verdad no nos acordamos mi familia y yo, eh, cuando conseguí una solicitud, cuando la llené, fui al correo, la envié. La larga historia corta es que a los 17 años, regresando de la graduación del high school,
Llego a casa y suena el teléfono, para ustedes que son más jóvenes, en esa época el teléfono era una caja grandota con un disco que marcabas trrrr, De Rita. trrrr, trrrr. Bueno, y estaba sonando el teléfono, atendió mi mamá y dice, es Edgar Rocha desde Durango, México. Estamos buscando a Gabriel Gallego que ha sido aceptado en el CCMAC. Mi papá no entendía Wow. nada. ¿Qué? Y eso fue, no me acuerdo, un 16, 17 de diciembre del año 1997. Y el 6 de enero del 98 yo estaba en el aeropuerto con dos valijas gigantes, mudándome a un país que desconocía. Mi primera vez viajando en avión. Para poder hacer ese viaje, mis papás tuvieron que vender el teclado de la iglesia para comprar el pasaje de avión. Fue toda una aventura y estar como 34 horas descomunicado porque no había celular. Entonces me acuerdo que hice dos o tres escalas de Buenos Aires a Santa Cruz, Bolivia, Santa Cruz a Ecuador, de Ecuador a la Ciudad de México, no sé cuántas horas en cada aeropuerto, 6, 7 horas en cada aeropuerto, hasta que finalmente llegué a Durango. Entonces sí fue medio traumático, eh, pero estaba convencido que Dios me había llamado, que tenía que prepararme y tenía mucha admiración por Marcos Witt, quería conocerlo, quería conocer qué es lo que había detrás de este tipo que tenía tanta gracia de Dios para poder en, en hablar a través de la música cuando estaba ministrando, ¿no? Súper Entonces todo bien. eso Wow. hizo que dé ese paso loco de dejar todo, dejar familia, dejar confort, dejar eh, tu cultura, todo. Y pastor, o sea, yo pensé que el viaje tú lo habías hecho con tu familia, o sea, tú solo te fuiste ¿y cuántos años tenías ahí? ¿Como que 15? 17. 17, ok, Sí, son decisiones muy maduras, estamos de sí. acuerdo. O sea, desde que empezó, que dejó el básquetbol para dedicarse a la música, luego que decir que a los 13, 14 años decidió cuando escuchó que aperturaban la escuela y mandar la solicitud, o sea, porque por lo que entiendo sus papás lo sabían, o sea, ellos se enteraron a la hora que usted fue aceptado. O Sí. sea, son decisiones muy maduras que tal vez a mí a esa edad yo no las hubiera tomado, pero ¿cómo es que usted las hizo teniendo en cuenta que ya traía como esa visión, el quererle servir a Dios y buscar la manera distintas maneras de cómo hacerlo y de cómo, pues, adorarle prácticamente, ¿no? Y es algo impresionante porque pues, a los 17 años, no. No, sí, yo ahorita tengo 20, voy a cumplir 20 y me tuve que mudar a Guatemala, que es mi país natal. Yo desde los 6 años salí de Guatemala aquí a México a vivir, pero me mudo a Guatemala por cuestiones de la universidad. Me conviene irme a estudiar mejor a Guatemala y dejar a toda mi familia aquí en México. Y tengo familia en Guatemala también, pero me refiero a tu núcleo central, tus papás, tu mamá, tus hermanas, y dejarlos aquí e irte a Guatemala después de 14 años que no vivías allá. Y para mí fue algo muy difícil. Ahora imagínate, para ti, ¿cómo fue el cambio tan drástico? Porque Argentina con México sí es un cambio cultural muy diferente. ¿Cómo Sí, llevaste eso? Los primeros 3 meses fue literalmente llorar todos los días. wow. Llamaba por cobrar. Es un sistema, no sé si todavía existe en México, que marcas el número de la persona que querés hablar y la operadora le dice si quieren contestar. Eso significa que si contestan, ellos Ellos pagan. pagan. Ah, ok. Sí, sí. Entonces, llamé por cobrar a mi casa por 3 meses todos los días llorando. No entendía la comida, la cultura, cómo hablaban, todo. Nosotros bautizamos a Durango como Durrancho, porque lo único que había era tierra y alacranes, ¿no? Era un rancho, no había nada ahí. Nosotros le dimos vida con todos los extranjeros que llegamos a Durango. Hoy ya es una ciudad grande, ya hay más cosas. Ay, maestro. Ya tenemos Walmart en Durango. Sí, ya es avance, ya es avance. Ya saben. Sí, no había Bueno, nada, eran todas tienditas locales, que después se convirtió en un lugar que amás porque es el lugar del proceso de Dios para tu vida. Y la última vez que hablé con mi papá, en marzo, en febrero había cumplido los 18 años y en marzo
en esa llamada llorando, mi papá me dice, ¿sabes qué? Son 3 meses de estar llorando, que estás sufriendo. Me dice, ya, o sea, te compro un pasaje y te regresas acá. Y ahí fue como que hubo un clic adentro mío y dije, Señor, este es el lugar que tú tienes para formarme. Y esa fue la última noche que lloré. Y de ahí Wow. lo demás es... Estamos, estamos viendo muchas cosas que me gustan mucho y yo creo que ya tengo como el nombre de título para este podcast. Estamos hablando mucho sobre las decisiones que llegamos a tomar. Sí, ¿y tú qué le dirías a aquellas personas que están pasando por algún momento donde tienen que tomar decisiones radicales? Porque la decisión radical que hiciste para cambiar de una pasión que era el deporte a servir de tiempo completo a la música con tus pastores, con tus papás. Ahora la decisión de irte a Argentina hasta México también fue otra decisión radical. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están tomando o pasando por procesos radicales? ¿Tú qué consejo darías a esto? Mira, justamente estaba antes de conectarme con ustedes grabando una pequeña cápsula para AMS sobre el lema de este año. En AMS el lema es intencional, ¿no? La visión es formar músicos adoradores con el carácter de Cristo. Pero el lema de este año es intencional. Y yo quiero animarle a todos aquellos que nos están escuchando que sean intencionales con las decisiones que están tomando. El crecimiento no es algo que se va a dar orgánicamente. El crecimiento es intencional. El crecimiento, tu relación con Dios es intencional. En tu crecimiento, si eres músico, es intencional. Tu crecimiento como hijo es intencional. Hay cosas que se van dando, pero si yo no le doy de comer a mis hijos, a mis bebés que están chiquitos, no van a crecer. O sea, la alimentación es intencional, van a crecer mal, van a estar desnutridos. Si están todo el día viendo televisión, no los estoy formando bien, no los estoy educando bien. Entonces, la palabra que quiero decir en esto, que ya tenés el título para el podcast, es que dentro de las decisiones sean intencionales, que no tomen decisiones emocionales, sino que sean Wow, intencionales en sus decisiones. No es que siento esto, es que siento aquello, es que no me siento cómodo acá. No, no pasa por cómo te sentís, pasa por si ese es el lugar donde Dios quiere formarte, donde quiere tratar contigo. Si ahora te tiene un desierto, dale gracias al Señor por el desierto, porque en ese desierto te está formando, te está capacitando. Y por ahí alguien está hablando en estos días de que es muy fuerte la diferencia entre la generación de cristal y la generación de oro. Y dice que la generación de cristal es que por todo se quiebra, por todo se queja, no aguanta en críticas, no aguanta comentarios, en todo se le hace que es en rechazo. Y está la generación de oro, la que las pruebas y los procesos hacen que puedan sacar todas esas impurezas y brillar más, ¿no? Entonces, no le huyan a los procesos con sus decisiones, sean intencionales. Si vas a estudiar y te metes a la universidad, te estás metiendo a un campo difícil, no va a ser un campo fácil, sé intencional, quiero crecer, acepto el proceso de formación, ¿no? wow. Entonces, en jugar a los videojuegos siempre lo vas a poder hacer. En tener novia, novio, siempre lo van a poder hacer. Siempre hay etapa para eso, pero hay ciertas cosas que no se pueden saltar, hay ciertos procesos de formación y no los eviten, no los eviten. Cuídense mucho, la mies es mucha, hay mucha necesidad y hay pocos obreros. Hay muchos artistas, hay muchos egocéntricos, hay muchos reyes estilo Saúl, que el Señor te use, pero no más que a mí, y eso es destructivo para el cuerpo de Cristo. Necesitamos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor te necesita. Hay mucha necesidad de pastorear a los pastores, necesidad de sanar a los pastores, necesidad de levantar una nueva generación de adoradores, necesidad de que alguien le alimente a tanta gente que está en este momento pasando desnutrición. Venimos por una pandemia muy fuerte, hay mucha necesidad en diferentes áreas y somos parte de un cuerpo de Cristo. Sé intencional en tu crecimiento, no pierdas el tiempo que el Señor te quiere usar para su gloria. Wow. Wow, súper bien, pastor. Qué padre todo lo que decías,
En muchas cosas me sentí muy identificado, pero dijiste algo muy padre que fue que no nos lleváramos por los sentimientos de que yo siento esto, yo siento lo otro, ¿no? Y ahora, ¿cómo, si yo te preguntara, cómo saber diferenciar entre el sentir y el verdadero llamado o el verdadero propósito, qué dirías tú? Cuando estás genuinamente conectado con Dios, con la voz de Dios, a través de su palabra, a través de la oración y a través de una sana formación, a través de líderes, gente que son sanos, que estén siendo de influencia para tu vida, vas a poder hacerle caso a tus emociones, a tus sentimientos. Cuando tus sentimientos no están bien alimentados, son peligrosos. O sea, los sentimientos no son malos, las emociones no son malas, sí cuando están mal alimentados. Si yo estoy todo el día escuchando música que me va a mal influenciar, si estoy todo el día viendo novelas, series en Netflix, mis emociones, mis sentimientos están influenciados por eso. Cuando tomo una decisión, lo más probable es que no tome una buena decisión. Entonces, no es que hay que encallar a las emociones, el sentimiento, no. Hay que aprender a escucharlos, pero no pueden estar guiados por un mundo pecaminoso. Tienen que estar guiados por un Dios de verdad, por un Dios de vida. Entonces, cuando estás metido genuinamente, conectado con Dios, con el Espíritu Santo, con su palabra, cuando estás enamorado de Cristo, tus sentimientos son una tremenda bendición. Wow, pastor, súper bien. Qué genial este Wow. podcast está con todo, está yendo un buen ritmo y me gusta mucho todo esto que hemos abordado. Y ahora, bien, volviendo un poco a ti, a platicar de ti, me dijiste que fuiste o nos contaste que fuiste a Durango con el sentido de poder aprender de música, pero también conocer a Marcos Witt, que pues los que no conocen a Marcos Witt, pues quién sabe dónde vivirán, ¿Bajo pero qué pues roca Marcos, viven? de saber de qué roca viven. Pero ¿cuándo fue el momento en donde tú te volviste, tú tocaste con él, tú estuviste muchos años tocando con él? ¿Y en qué momento fue que se dio la oportunidad o se abrieron las puertas? Imagino la emoción que tuviste que haber tenido. Yo una vez, a mí me tocó abrirle el concierto a Miel San Marcos y yo me sentía súper guau. Ahora imagínate tocar con Marcos Witt. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue todo eso? Había demasiada admiración, yo creo que hasta me crucé del bando de admiración a idolatría, em, Ok, porque trataba de tocar todo como él lo tocaba, de imitarlo, de copiarlo, cómo hablaba, cómo se vestía. Era demasiada admiración por él. Y Durango era una escuela muy de pueblo, de un lugar donde no había distracciones, y eso hacía que era fácil poder estar con Marcos Witt. Él y todo el equipo de canción vivían en Durango, entonces eran parte de la escuela, o sea, lo veías a él en la escuela. sí, Entonces, de ahí se empezó a dar la relación de poder tenerlo a él en los devocionales. Era muy común que vaya a las casas a visitar donde nos hospedábamos los alumnos, en dar un devocional. Y ahí, así se fue desarrollando la relación. Dios, por alguna razón, me dio la gracia para poder estar cerca de él ministerialmente hablando, y más en una mentoría, en un discipulado. Y después se dio lo de la música. Los primeros meses lo que menos hablamos fue de música, sino era más enfocado en poder crecer en mi carácter, en mi madurez. Era una persona muy inseguro. En mi madurez, creo que mi debilidad más fuerte fue la inseguridad. Entonces creo que tuvieron que trabajar mucho en esa área conmigo. ¿Y te imaginas ok. de ser la persona insegura, ahorita estar frente a personas predicando, adorando, hablándole a personas? Porque sí es algo difícil el pasar la timidez o la inseguridad de las personas, porque a pesar de que uno dice, pero es que es fácil, practicándolo poco a poco, pero para la gente que no lo sufre es fácil, pero para la gente que lo vive es muy difícil porque sientes el temor de equivocarte, sientes el temor de que qué van a decir si no lo hago bien. Sientes varias cosas que a lo mejor hacen que eso mismo te encapsule y te cuesta un poco más salir de donde estás encasillado. Y qué padre el que tú nos digas de que tú tenías eso, que eras una persona insegura y ahorita ver lo que haces, ver cómo lo haces
y es algo igual de admirar, o sea, digo, en serio, si ya te admiraba por lo poco, mucho que conozco de ti, ahora con lo que estás diciendo, del tipo de decisiones que has tomado y lo que has hecho, te admiro todavía aún más. Ha sido todo un proceso. O sea, cuando comenzamos este podcast me preguntaron cómo se define Gabriel, quién es Gabriel. Y decir hijo es la respuesta a esta segunda pregunta, o bueno, no segunda pregunta, pues ya tenemos casi media hora hablando, perdón. Pero a este punto de la, de la seguridad o la inseguridad. La inseguridad muchas veces es una expresión de buscar la aprobación de la gente y no de Dios. En la Wow. necesidad de ser aceptados por otros cuando ya fuiste aceptado por Dios. Entonces, cuando te digo que soy hijo, es que he superado este temor de ser rechazado, aprobado, ignorado, de que tenés que pertenecer a cierto club de Ujú. músicos o de ministros para sentir que sos alguien o que estás haciendo algo. Todo eso cambió en mi vida. O sea, no hay nada de malo con pertenecer a ciertos eventos, ciertos congresos que son de mucho renombre, con ciertos pastores, con ir a ciertos eventos, estar en ciertos países. Pero hoy en día, hoy a esta edad, tengo 41 años, no lo necesito y no me define. Voy y qué privilegio. He estado en- en muchos lugares famosos, en eventos muy grandes, y lo hago con mucho amor y con, es un privilegio para mí. Pero ya no me definen, ya no me atraen las luces, no me atraen las plataformas, ya no es que se siente tocar con o participar en tal grabación. Ya ahora es como hijo. eh, ya todo lo miras desde otra perspectiva, ¿no? Entonces siempre fui Wow. hijo. El problema es que muchas veces estamos como el hijo pródigo, que el mayor que se quedó en casa no sabe que es hijo y nunca aprovecha de los beneficios que tiene como hijo. Entonces viene el otro que el malgastó todo y le dan todo y el mayor se empieza a quejar y pues, siempre tuviste acceso a todo esto y muchos tenemos muchos hijos ah, viviendo como huérfanos dentro del cuerpo de Cristo. Ya no tenemos un espíritu de orfandad, ahora somos adoptados abrazados, amados con el espíritu de adopción gracias al Espíritu Santo, gracias a Cristo. Ahora podemos clamar a Abba Padre, pero parece que no lo vivimos, parece que seguimos peleando por ser alguien importante, por ser alguien reconocido, por un título. Emanuel con mucho amor y respeto me dice pastor, pero yo no necesito que me digan pastor para sentir respeto. Me, me, me identifico como hijo y con eso estoy bien. No me hacen sentir mejor diciéndome pastor, ministro, siervo. Me han dicho demasiadas cosas, títulos. Eh, Mientras me digan Gabriel y no me falten el respeto, estoy bien, ¿no? Las redes sociales son extremadamente peligrosas, hay tantos celos, tanto envidia, tanta inmadurez. Yo no soy nadie comparado a otros que son mucho más reconocidos, que son expuestos por Dios mismo, ¿no? Que tienen muchos seguidores en las redes sociales. Me preocupa cuando veo cómo la gente se expresa y cómo podemos criticar hasta maldecir, ¿no? En un canal de YouTube a una canción que no me gustó, a una predicación que estoy en desacuerdo. Entonces, todo se sana y comienza a tomar dirección cuando entendemos que somos hijos. Cuando entendemos que somos hijos, dejamos de mirar a otros y ahora lo miramos a Él. Y eso, uff, créeme que te puedes dormir con paz a la noche. Quiero mejorar, quiero ser mejor músico, quiero ser mejor orador, quiero estudio de la palabra, quiero ser un mejor predicador, quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor papá. Pero ahora no es por una cuestión de competencia, sino por una cuestión de identidad. Wow. Wow. Me copiaste, bro, ¿no? Qué padre lo que estamos aprendiendo. La verdad es que siempre nosotros salimos aprendiendo de los podcasts y lo que tú nos dices ahorita. Muy padre porque muchas veces dijiste algo que me gustó, que fue que ya no buscas los escenarios, las luces y todo eso,
Y muchas veces como músicos o como personas, las personas buscan ser reconocidos, ser de que, no sé, Emanuel Yup, tal persona, o Sergio, tal persona. Pero cuando tú entendiste esto, creo que toda tu percepción o tu ministerio vino a cambiar también. Eso, cuando somos entendidos de realidad quiénes somos, todo lo que estamos viviendo empieza a tomar una vuelta de 180 grados y le damos el rumbo que en realidad tenía que tomarse. Y es lo que tú nos dijiste, qué padre. Y ahora bien, ¿en qué momento fue que tú, o sea, tú nos hablaste ya todo esto, pero en qué momento fue que tú entendiste con claridad todo esto que tú dijiste? Me imagino que hubo momentos donde te emocionabas por estar con tal persona o por tocar con tal persona, pero ¿en qué momento fue que tú dijiste, ok, esto ya pasa a ser segundo plano y ahora el primer plano es lo verdaderamente que Dios tiene para mi vida? Siempre Dios estuvo en primer plano, porque Sí. por algo dejé los deportes y me dediqué al ministerio. Pero puedes estar en el ministerio, puedes ser cristiano de toda la vida con una identidad rota, Ujú. quebrada. Entonces la madurez de esta identidad, eh, eh, estudiar la Biblia desde chiquito, saber versículos de memoria desde niño, pero que no te hayan hecho clic adentro. Un versículo tan sencillo y tan famoso como es el Salmo 23, versículo 1, que Jehová es mi pastor. Ese Jehová es mi pastor, ahí puedes estar hablando por cientos de horas, porque hay mucha revelación en eso. Y no es nada más un pastor como una profesión que cuida animales, o como alguien que nada más que provee. Cuando empieza a haber revelación de ciertos versículos, en tu identidad como hijo, que Él es tu protector, que Él es quien te formó, que Él se complace en ti, que Él te ama, que cuando te equivocas te sigue amando, empezás a decir, no, yo no tengo que hacer nada para ser atraído por su amor, o mejor dicho, para atraer su amor. Eh, no puedo hacer nada para alejar su amor. O sea, Él me ama con mis errores, con mis fallas, con mis aciertos. Cuando canto bien, cuando canto mal, cuando toco muchos acordes, cuando toco poco. A Él no lo impresiona y Él no necesita mi música. Lo que Él busca es mi corazón, Él busca mi oído. Él es un Dios de relación. Y Él es el buen pastor. Hay muchos pastores, pero Él es el buen pastor. Y el buen pastor sabe, eh, conoce la voz de sus ovejas y sus ovejas conocen su voz, y no son distraídos por otras voces. Yo estaba siendo distraído por otras voces, por la voz de la aceptación, por la voz de la afirmación, por la voz del aplauso, por la voz de un autógrafo, por la voz de todas esas voces que, no sé, capaz que no están mal, pero no puede ser la voz principal en tu vida. Entonces ha sido todo un proceso y yo creo que la madurez vino en mi vida recién, vamos madurando, capaz que estoy exagerando, pero para mí recién hasta los 30 años, en 31 años, en esto que te estoy hablando ahora. Han venido revelaciones, soy director de escuelas de música desde que tengo 23 años, he hecho muchas cosas, o sea, literalmente a los 21 años ya había viajado por todos los países de América Latina, ya había administrado Wow. en los estadios más grandes de fútbol. Entonces, si es por hacer cosas, ya había hecho muchas cosas, pero madurez, entendimiento de esta revelación de genuinamente de que soy hijo, que no soy huérfano, que ahora soy adoptado por el Espíritu Santo, me costó varios años en que se haga genuino en mi vida. La letra me la tenía bien clara, el conocimiento bíblico estaba, cursos no me faltaban de Biblia, predicaciones sobraban, libros de John Maxwell los tenía en liderazgo por todos lados. Pero los tiempos de Dios son diferentes para cada uno y a mí me llegó como hasta los 30 años hacer ese genuinamente ese clic. Wow. Wow. Sergio, ¿ibas a decir algo? No, 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 está No, bien.
Estoy como siempre lo digo y ahorita más que nunca estoy aprendiendo, estoy escuchando, estoy atento a lo que nos dice. Sí, súper bien, pastor. ¿Y en qué momento llega ese llamado a pastor? O sea, el llamado a ser orador, por así decirlo, pero sabemos que es pastor, el pastorear. ¿En qué momento llega eso? Ahora que eres director de Aliento Music School, eh, por ahí yo me iba a inscribir, pero por ciertas cosas ya no pude estar inscrito cuando, hace como 2, 3 años, pero ¿en qué momento llegas a ser pastor? ¿Cómo fue esa transición a ser pastor, director de Aliento? Y ahora, ¿cómo te fuiste de Durango a Dallas? Cuéntanos un poco de todo eso. Bueno, el pastorado no es una profesión, el pastorado es un llamado. Y desde muy chico estuvo ese llamado en mi vida, pero no lo quería, no me gustaba. En- Vengo de una familia pastoral, entonces sé el precio que se tiene que pagar y prefería ser músico que ser pastor. No tenía ningún problema con ser orador, con predicar, pero otra cosa es ser pastor. O sea, ir y viajar por todos lados y predicar no es ser pastor. El pastor es el que está cuidando la vida de otros. Eso es el pastor, el que está velando por la formación y el desarrollo, la madurez espiritual de otras personas. Ese es un pastor. Lo demás son oradores, podemos hacer muchas otras cosas. Y ese llamado no lo quería, lo fui rechazando por muchos años y se dio que finalmente acepté y dejé de andar peleando con eso como hasta los, creo que 23 años. A los 23 años, 24 años, fue que ya dejé de pelear con Dios y sucedieron algunas cositas fuertes en mi vida y con el título de pastor, o sea, de ser nombrado pastor, el primer nombramiento oficial creo que lo tuve como los 25 años. He estado en varios lugares como pastor, sirviendo Ok, como parte del equipo pastoral. Wow, ok. 25 años, o sea, persona, No, la neta, algo bro, joven. O sea, siento que nos neta estamos que, quedando bien cortos. sí, la neta, yo, o sea, yo creo que, o sea, mis 21 y todavía no, o sea, yo estoy todavía bien pollo, o sea, la neta ya. La semana pasada grabamos con uno que se casó a los 21. A los Yo tengo, 21. yo ya tengo 21, o sea, le digo, yo voy atrasado, no tengo ni novio ni prometida, le digo. O sea, y con lo que tú nos cuentas, Gabriel, no, no, o sea, vamos bien atrás. Sí, ya. No, Dale. no, creo que estamos en diferentes tiempos, no se comparen con otros. En la época de mis abuelos se casaban a los 13, 14 años. Em, no estoy diciendo que está bien o está mal, capaz que hoy te diría es demasiado pronto. Em, lo más importante es que estés escuchando la voz de Dios, ¿no? Sí. Algunos se han casado a los 40 años, otros se casan a los 20. No hay fórmulas, la verdad que no hay fórmula. Lo que sí es que no estén perdiendo el tiempo, ¿no? Hace un momento hablamos de la palabra intencional. Entonces, sean Ujú. intencional en lo que están viviendo ahora. La vida de brazos cruzados te va a pasar por arriba y van a pasar los años así, cuando menos te des cuenta, no hiciste Sí, nada y tenés 50 años. Entonces, en el caso tuyo, tenés 21 años, tenés toda la vida por delante. Pero sé intencional en lo que estás haciendo ahora. Si estás armando estos podcasts para que otros puedan escuchar y motivarse y acercarse a Dios, bueno, sé intencional, echarle todos los kilos, como dice en México, en hacerlo con la manera, eh, con toda la excelencia para que sea no, un reflejo de la grandeza de Dios y puedan en ser inspirados a través de estos podcasts. Estudiar, el estudiar nunca es perder el tiempo, el estudiar siempre es ensanchar tu conocimiento, es subir tu estándar de donde estás, que puedas ser una persona que tiene una buena formación. Entonces nunca vas a perder el tiempo estudiando, nunca vas a perder el tiempo ahorrando, nunca vas a perder el tiempo aprendiendo de otros, es un aprendiz de la vida. De ahí, cuando venga la novia, te va a agarrar sin vicios, sin adicciones, sin pecados ocultos, perdiendo el tiempo en que no sabes quién sos, que no sabes tu identidad, que necesito una novia para para saber quién soy en este mundo.
la novia no es para eso, en el caso de ustedes que son hombres, ¿no? La novia no es para eso, la novia es para formar un- un proyecto con ella de familia y sumar, unir fuerzas en visión, en recursos para eventualmente tener hijos. Y esos hijos ahora es una tremenda responsabilidad que tenés que, en todo lo que eres, lo vas a depositar en ellos. Entonces, que no te agarre en curva la vida. Si ahora es tu etapa de estudiar, estudiar, no te preocupes por la novia. Cuando yo estaba en mis 20 años, estudiaba 4 horas por día piano. Ahora que estoy casado y que tengo 2 hijos, no tengo el tiempo para estudiar 4 horas. Otros capaz que te van a decir que sí lo tienen el tiempo porque se dedican a eso, pero yo no me dedico a ser pianista. Y ahora tengo otra función en el cuerpo de Cristo. Entonces, no me pagan por ser pianista. Entonces, todo eso es importante que lo tengan en cuenta, pero no se comparen con otros. En muchos de los millonarios, billonarios de las empresas multinacionales empezaron a sus 40 años. Wow. Oh, Entonces, así que tenés 20 años todavía de tiempo, pero no son 20 años para estar cruzados, son 20 años de ir probando, de ir experimentando. La mejor manera de descubrir tus talentos y tus dones es involucrándote en el servicio de la iglesia. Y en aquellas áreas que no te gustó, que no sirvió, no le llames fracaso, sino llamarle experimento. Pero seguí probando, seguí estudiando, probá diferentes carreras hasta que encontres qué es lo tuyo. Ojalá que no te tardes 6 7 años en encontrar qué es lo tuyo, pero en algún momento lo vas a encontrar. Y cuando venga la chica, que te encuentre con auto, con casa, que ya estén pagos, que te encuentren sin deudas, que te encuentren sin problemas en la cabeza, que te encuentren sin adicciones, sin locuras y vas a convertirte en un verdadero sacerdote de tu hogar. Wow. oh, qué padre. Amén, amén. Sí, No, amén. pues así va a ser. ¿Ya agarraste, Sergio? Ya, ya. Nada, súper bien, pastor. Y te preguntaba también, gracias por ese gran consejo que nos diste a todos los que estamos escuchando este podcast y viéndolo también. Y te preguntaba lo siguiente también, que era, ¿en qué momento fue tu transición de Durango, de estar también estudiando en Durango, ahora estar en Dallas? En Dallas estás, ¿verdad? Ahora vivo acá en Dallas. En He Dallas. pasado por varios lugares de Estados Unidos. Ah, Pudimos ok. venir a Estados Unidos porque Marcos Witt hizo una transición de canción, de moverla de Durango a Estados Unidos cuando él comenzó el pastorado en Lakewood, en Ok. Houston. Y eso hizo que podamos venirnos em, muchos para Estados Unidos. Y de ahí estuve viviendo en varios lugares. De cuando dejé de estar participando en la banda, me involucré muy fuerte en la apertura de escuelas canción acá en Estados Unidos, específicamente acá en Estados Unidos, en diferentes estados de Estados Unidos. Y ahora estamos en Aliento con Marco Barrientos. ¿Y cómo fue esa transición, pastor, de estar con Marcos Witt a con Marco Barrientos? ¿Qué pasó ahí en todo eso? Se terminó una etapa, fue por allá no me quiero equivocar, 2008 creo, 2009. Se terminó una etapa, me fui un año y medio a Argentina. Yo pasé por un tiempo de dolor, de quebranto, de incertidumbre, eh, pero ya venía ayudando desde el 2004, 2005 a Marco Barrientos, pero no a tiempo completo. O sea, cuando no podía ir Julián, que era el otro pianista, iba yo, lo apoyaba y cada vez se fue haciendo más intenso, hasta que en el 2000 creo que 2011, 2012 era como que ya era demasiado seguido y en el 2013 me propuso, a finales de 2013 me propuso venirme para Dallas para estar a tiempo completo con él. Me quedé un año más en Argentina, aunque viviendo, pero casi todo ese año estuve acá trabajando remotamente desde Estados Unidos. eh, Ok. y oficialmente en enero del 2015 otra vez volví a vivir en Estados Unidos. Ok, ¿y a tu esposa la conociste en Estados Unidos? Sí, ella Aquí. es de acá. Sí, sí, es de acá. Ah, ok. ¿A través de todo esto de la música o fue algo ajeno? Sí, sí, siempre el ministerio es un
como se dice, un arma poderosa que dice la Biblia que la alabanza hermosea el rostro, ¿no? Entonces, la alabanza es peligrosa, así que ustedes que están solteros, canten, canten y alaben al Señor. Nada, súper bien. Nos vamos a Ahora hacer ya. vi que tienes dos, o sea, te sigo desde hace mucho tiempo, tienes dos bebés, dos, están ya, el mayor ya se ve muy grande. Yo me acuerdo cuando recién nació y vi las fotos y todo, y ahorita tu bebé. ¿Y cómo ha sido ese tu papel de papá ahora? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo lo has trabajado? Es una etapa nueva, maravillosa. Mi hijo tiene 2 años y medio y mi hija tiene 6 meses, 7 meses, aprendiendo. Soy un aprendiz de la vida, tanto de los aciertos como los tiempos de prueba, de incertidumbre, de malas decisiones, de los quebrantos. Uno se aprende muchísimo. Y ahora estoy aprendiendo a ser papá, ¿no? A ser ejemplo, a ser modelo para ellos. Vi que tu hijo pequeño también está en esto de la música, ¿no? Que le gusta mucho la batería, le Le compraste una... encanta. Sí, Sí. sí, sí, tiene su Gretsch, su mini Gretsch y ahí anda aprendiendo. Ah, Wow, qué genial. súper bien, pastor. Y bueno, para ir concluyendo con este podcast, algo que a ti te gustaría platicar o contar, o alguna anécdota, o alguna historia que quieras contar, o aquellas personas, o algún mensaje que quieras dejar a aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos. Que no dejen de creer en el Señor, que no dejen de creer en que hay un solo Dios, su nombre es Jesús, y que se animen a conocerlo. Él es el único que no te va a fallar, Él es un Dios fiel, Él es un Dios de esperanza, Él es un Dios de sanidad. Él es un Dios que no te rechaza, que así como estás ahora, si estás sucio, si estás lleno de pecados, si estás lleno de malas decisiones y la vida ha sido injusta y has pasado por procesos duros, que no le tengas miedo a probar el amor de este Dios que tiene la capacidad de sanarte, de restaurarte, de darte una nueva oportunidad llena de vida. Él es un Dios de vida en abundancia. Y esa vida en abundancia después la podemos expresar en muchas cosas porque hay mucha necesidad. Otros necesitan conocer del proceso de restauración de Dios en tu vida. Y si Dios lo pudo hacer conmigo, si Dios lo puede hacer contigo, también lo puede hacer con ellos. Así que acérquense a Dios, si son músicos, hablen de la grandeza de Dios a través de la música, siempre mantenerse con un corazón humilde, con un corazón servicial, y disfruten de este proceso acá en la tierra, de esta vida temporal, que pronto estaremos en el cielo, una vida eternal, llena de privilegios, pero que ya los podemos comenzar a disfrutar acá en la tierra. O sea, el amor de Dios no hay que esperar hasta el cielo para, para vivirlo, para disfrutarlo, lo podemos disfrutar acá. Y eso hace que no estemos solos. Así que yo soy el primero en bajar la cabeza y decirle, soy un hombre que ha cometido muchos errores, que ha fallado, que ha tomado malas decisiones. Y si estoy acá, si estoy en este podcast, si estoy ministrando en tantos lugares, es solamente por la gracia de Dios, es solamente por el perdón soberano de Dios que me ha levantado, que me ha restaurado, que me ha dado una nueva oportunidad. Ojalá pudiese decir, no todo ha sido perfecto, no han habido momentos difíciles, no han habido momentos de prueba, pero no es así. Todos pasamos por momentos de incertidumbre, pero tenemos un Dios de nuevas oportunidades y esa nueva oportunidad se llama gracia, se llama misericordia, se llama amor incondicional en el perdón a través de Cristo Jesús. Conócelo, acércate a Jesús y prueba de su amor. Wow, gracias, pastor, por Gran eso. mensaje. Súper mensaje que estás dejando aquí en el podcast. La verdad es que sí, muy genial. Y ahora te va a dar la última pregunta para ir cerrando. ¿Qué viene para Gabriel Gallego? ¿Qué se ¿Qué viene sigue? ahorita? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué futuro ves en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar? Sí, ¿qué viene para ti? Bueno, la verdad es que no puedo desconectarme del corazón, ¿no? Pastoral, de servir a través de la música.
Entonces, vienen proyectos muy locos. Por ahí viene un libro. Estoy trabajando en un libro donde está metido ahí mi testimonio con la visión de formar músicos adoradores con el carácter de Cristo. Suena bien, pero esta visión viene a través de todo un proceso de vida. Cosas que no les conté en este podcast, que si quieren con mucho gusto hacemos la versión 2.0. Con Me parece gusto. perfecto. Y ahí vienen cosas muy duras que me tocó vivir en la vida. ¿Podrías darnos una probadita de eso, de lo que viene ahí? Sería genial que nos cuentes algo. Y es el Dios de gracia, es el Dios de gracia en el que les estaba contando, especialmente en esa transición, cuando antes de regresar a Argentina, tomé malas decisiones y llegué a un punto donde me encerré en un cuarto, estaba solo, había perdido todo lo que tenía, ministerio, familia, todo, y no me suicidé, porque si no, no estaría acá, pero sí deseaba ya no vivir, y le pedí al Señor que me lleve. Y el Dios de gracia en una de todas esas noches apareció, y me recordó que no era mi tiempo, que yo no soy el dueño de la vida, que Él es el que da la vida y que Él es el que la quita, y que Él es el que da los dones y los llamados, y que yo no puedo desllamarme. Si Él me llamó, yo no me puedo desllamar, que tengo que aprender, que tengo que corregir, que tengo que pedir perdón, que tengo que aprender a ser restaurado. Y ahí viene la versión 2.0 de Gabriel. Sí, la verdad que Sí, sí. sí, no Yo creo vamos que a para tercera querer. temporada va a ser Sí, segunda parte de Gabriel Gallego. sí, la neta es que ha sido uno de los grandes, todos han sido muy grandes invitados y los apreciamos bastante, pero hemos aprendido demasiado de ti, pastor, y como decías, no te puedes apartar del corazón pastoral. Y dejo que continúes un poco con tu historia, que ya te interrumpimos, pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Vienen libros, vienen enseñanzas en YouTube, vienen, voy a hacer unos campamentos de música pastorales con un corazón misionero, donde queremos meter por una semana, especialmente a hijos de pastores, pero todos aquellos involucrados en el ministerio, en el área de la alabanza y oración, a un campo minado por la presencia de Dios para Wow. ser levantados, transformados, restaurados, equipados. Vienen varios de esos proyectos en adelante, en estos próximos. Wow, pastor, pues súper bien. Y pues bueno, para los que quieran seguir al pastor Gabriel Gallegos, acá abajo, a Gallego va a estar aquí abajo sus redes sociales, todo, también las de Aliento Music School, abajo van a estar para que puedan estar interesados en todo esto. Y nada más que agradecerte, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos bien contentos y obviamente queremos la parte 2 de este podcast y pues, esperemos en Dios que se pueda lograr y la verdad es que te deseamos mucho éxito, pastor. Gracias por los consejos que nos diste. Créeme que salimos los dos aprendiendo como siempre. Y muchísimas gracias, pastor. No, gracias a ustedes, gracias a Manuel, gracias Sergio. Chicos, tienen muchísimo em, potencial y mucho por recorrer, hay mucho por vivir, así que tengan fe, tengan esperanza en el Señor, sigan haciendo esto que está buenísimo y es de mucha inspiración para otros. Y bueno, gracias, me siento privilegiado de estar conectado con ustedes y con todas estas preciosas personas que van a estar viendo este podcast o que ya están viendo este podcast. Un abrazo grande, Dios los bendiga grandemente. Muchísimas gracias, pastor. Gracias, Gabriel, gracias, pastor. Así que, pues ya saben, amigos, este fue otro episodio más de Propósito Podcast. Pueden encontrarnos en YouTube, donde están viendo esto, o en Spotify, en Google Podcast y en iVoox Podcast. Y pues nada, todas las redes sociales, tanto de la página de Manuel, del pastor Gabriel Gallego y las de sus servidores, estarán en la cajita de descripciones. Cualquier duda, comentario, sugerencia, ya saben que va a haber segunda parte con el pastor Gabriel Gallego, algo que le quieran preguntar, ahí va a estar abajito el correo de Evangelio Juvenil, pueden hacer su pregunta, vamos a verla, O en la cajita de descripción en la cajita de también. descripción, y si son afortunados podrán preguntarle algo al pastor Gabriel Gallego. Estaría genial. Sería chido armar un live contigo, si se podría, estaría muy, muy genial. Sí, estaría genial, pero lo vamos a ir agendando ya. Vamos a ir agendando bien para una planearlo agenda bien. muy ocupada también, pero bueno, ahí vamos a estar.
Y pues muchísimas gracias, Pastor, muchísimas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Esto fue Propósito Podcast y nosotros somos Evangelio Juvenil. Nos vemos en la próxima. Bye.